Jiménez, ahí en Silver Spring. Estuvimos entre el año 90 y el 94 juntos, y ahí yo salí para El Salvador, y cuando regresé pues ya me congregué en otro lugar, y ahorita me estoy congregando en Iglesia Cristiana Canaán en Silver Spring, donde pastorea el hermano William Melara, un gran amigo de mi hermano Rafael también. Así que ya sabe él, ¿verdad?, que por aquí va a estar con el siervo compartiendo. Así que en esta preciosa noche, hermanos, quiero tocar un tema sobre la gran comisión. Y para esto, hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 hasta el versículo 21. Aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 19 al versículo 21, para honra y gloria de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado y precioso Padre, que estás en gloria, le doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me presta, Señor, para poder compartir con mis hermanos. Gracias, Señor, por su palabra, que viene siempre para recordarnos, Señor, de esa gran comisión que usted nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo inquietándonos, Señor, para que nos mantengamos, Señor, haciendo lo que usted nos ha encomendado. En el nombre bendito de Jesús, deposito mi vida en sus manos y también la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, soberano Señor. Amén y amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. Sabemos bien que la gran comisión no es una opción para nosotros los cristianos. Más bien, la gran comisión es un mandato que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, nos habla, ¿verdad?, de por tanto ir. Nos está hablando de que tenemos que salir nosotros a buscar a las personas que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 19 y el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Y lo que se había perdido, ¿verdad?, era cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada ser humano. A nosotros alguien nos tuvo que hablar de nuestro Señor Jesucristo para que pudiéramos nosotros venir en fe y en arrepentimiento a los pies de Él. Aleluya. Así que el Señor ahora, hermanos, nos ha encomendado a cada uno de nosotros esta gran comisión, ¿verdad?, de poder ir por el mundo y buscar a las personas. No debemos, hermanos, esperar de que ellos vengan, ¿verdad?, a la iglesia por su propia parte. Y felicito a los hermanos que han invitado a estos amigos que tenemos en nuestro medio, ¿verdad? Se ve de que están haciendo el trabajo, y eso es lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Pero sabemos, hermanos, de que algunos no hacemos el trabajo de ir, hermanos, a la gran comisión, a buscar las almas, porque a veces nosotros tenemos temor, a veces tenemos miedo, ¿verdad?, al rechazo, a que ¿será que me van a rechazar lo que yo les voy a predicar? ¿O será que me van a hacer preguntas y yo no les voy a poder contestar? Surgen muchas cosas en nuestra mente de que nos detienen a veces de nosotros hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero les quiero decir, hermanos, de que no estamos obligados nosotros a saber todo. Nadie sabe todo, ¿verdad? Lo importante aquí, hermanos, es que nosotros podamos conocer dónde está fundamentada nuestra fe. Aleluya. Nosotros necesitamos saber por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Y que lo podamos compartir. Miren lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 15. Dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y perseverancia y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire, tenemos que estar siempre preparados para poderle explicar a cualquier persona que quiera saber cuál es la esperanza que hay en nosotros. Aleluya. Según se cree, ¿verdad?, de que un gran porcentaje de nosotros como cristianos a veces pues no cumplimos, ¿verdad?, con la gran comisión por estas razones, ¿verdad?, que hemos estado hablando, de que a veces el temor nos invade, ¿verdad?, y tenemos esos miedos de que no nos dejan a veces salir. O a veces salimos nosotros a evangelizar, pero ya vamos pensando de que nadie se va a convertir, ¿verdad? Y como resultado a veces de esto, nosotros no vamos preparados en cómo poder guiar a una persona a los pies de Cristo en oración. ¡Aleluya! Porque, ¿verdad?, no creemos a veces de que eso se va a dar. Pero yo les quiero decir, hermanos, de que Dios puede tocar los corazones de una persona en cualquier lugar que nosotros le prediquemos su palabra. No tiene que ser únicamente aquí en el local de la iglesia. Puede ser en nuestro trabajo, puede ser en la calle, puede ser, hermanos, donde sea. Porque para nuestro Dios, hermano, no hay nada imposible. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo de pecado. Y si el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, hermano, nosotros vamos a poder predicar la palabra. Vamos a poder llevar este mensaje de salvación donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos nosotros, mis hermanos, que aprender a ver a Dios en todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque si nosotros no vemos a Dios en todo lo que hacemos, pues nos va a costar bastante, ¿verdad?, para que podamos verlo en las demás cosas, ¿verdad? Y eso nos dificulta un poco para poder compartir nosotros el evangelio. Cuando nosotros, hermanos, vemos a una persona por primera vez, ¿verdad?, sabemos bien de que las personas no nos tienen confianza y quizás nosotros se nos hace bastante difícil hablarle de Cristo a una persona que es la primera vez que lo vemos. No sabemos qué decirle, no sabemos a veces cómo iniciar la plática y a veces, ¿verdad?, eso es lo que nos detiene. Pero nosotros, hermanos, tenemos siempre que pedirle a nuestro Dios que sea Él el que nos dé la dirección, que sea Dios el que nos guíe en cómo podemos compartir el evangelio con las personas que necesitan conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le quiero decir, hermanos, de que cada persona con la que nosotros entramos en contacto cada día, tenemos la oportunidad, hermanos, para evangelizarlo. Con cualquier persona que nosotros compartimos, ese es un candidato para que nosotros le hablemos de Cristo. Aleluya. Le voy a compartir, hermanos, una experiencia. Por cierto, pues yo acabo de regresar de El Salvador y salgo un día en la motocicleta para un pueblo a buscar un atol en la mañana. Pues llegué y no lo encontré. Decidí salir para otro pueblo y después para otro, pero cuando llego ya al último lugar, me voy para el mercado a buscar ese dichoso atol que andaba queriéndome tomar. Pues anduve dando vueltas ahí por el mercado y no encontré nada, así que al no encontrar el atol, vi ahí unos puestos de comida y me fui a revisar a ver, ¿verdad?, qué puestos de comida tenían algo bueno, y encontré algo por ahí, y me lo sirvieron y me senté a la mesa. Entonces, mientras empiezo a comerme mi comida, llega un joven y se sienta justamente ahí en la mesa conmigo. Era una mesa para 2 personas. Pues nunca nos habíamos visto. Y le digo yo, hola, ¿cómo está? No me respondió. De ahí pues seguí comiendo y al ratito le sirvieron la comida a él y le digo yo, está buena la comida, ¿verdad? Sí, me dijo. Hay que alimentarse, me dijo, porque este cuerpo necesita que le demos algo de comer. Sí, le digo yo, este cuerpo necesita el alimento. Y le digo yo, pues así como este cuerpo necesita el alimento, pues también la palabra de Dios dice que nuestra alma necesita alimento, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y entonces, hermanos, empezamos por ahí la plática. Mientras comíamos, platicábamos. Tuve la oportunidad de presentarle el evangelio y cuando terminamos los dos de comer, él estaba listo para entregarle su vida a Cristo, y ahí en el mercado, enfrente de todo el mundo, hermano, él entregó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo, hermanos, de que nosotros debemos de estar siempre preparados, ¿verdad?, para esto, para poder evangelizar a cualquier persona
que Dios nos ponga por el frente. Es Dios, hermanos, quien nos hace sentir a nosotros la necesidad que las personas tienen del Señor Jesucristo. Así que es algo, hermanos, que nosotros tenemos que andar las 24 horas del día y los 7 días a la semana, hermanos, siempre en módulo de pesca, ¿verdad? En módulo de evangelización. No necesitamos, ¿verdad?, esperar de que llegue el sábado, de que llegue cualquier, hermanos, otro día, ¿verdad?, para salir a evangelizar, hermanos. Donde quiera que nosotros vamos, hermanos, ¿verdad? Si de vacaciones andamos, hermanos, allí, hermanos, ¿verdad?, hablemos del Señor, donde sea, porque sabemos, ¿verdad?, de que nosotros somos cristianos los 7 días a la semana, las 24 horas del día, y no solamente cuando venimos a este lugar, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar a Cristo donde nosotros, ¿verdad?, tengamos la oportunidad. Aleluya. Pues quiero, hermanos, decirles de que a veces quizás nosotros decimos, ¿cómo puedo yo empezar una plática, ¿verdad?, con una persona acerca de la palabra de Dios? Porque a veces eso es lo que nos cuesta más, ¿verdad? ¿Cómo rompo el hielo con una persona que no la conozco? Pues hay diferentes formas a veces, hermano, que podemos utilizar. Si es alguien a quien nosotros no conocemos, nosotros le podemos decir a esa persona, ¿verdad? ¿Tiene usted alguna creencia espiritual? ¿Verdad? No le vamos a decir si tiene alguna creencia religiosa, porque pues nos va a decir a qué religión pertenece, y a nosotros no nos interesa saber a qué religión pertenece, porque, hermanos, el evangelio lo necesitan todas las personas parejo, no importa de qué religión sean, necesitan a Cristo, porque la Biblia dice, hermanos, de que por Adán entró el pecado y nos alcanzó a todos, y por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, están todos destituidos de la gloria de Dios. Así que todas las personas, hermanos, necesitan conocer al Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno, hermanos, hace estas preguntas para romper el hielo, como dicen las personas, empiezan a hablarle un poco a uno, ¿verdad?, acerca de lo que ellos creen, ¿verdad? Y no les preguntamos para juzgarlos ni para corregirlos, sino para que vayan entrando en confianza, ¿verdad? Y nosotros encontramos la puerta para poder hablarles del evangelio, poder hablarles de nuestro Señor Jesucristo. Así que si es alguien que usted nunca lo ha visto, pregúntele, ¿verdad? ¿Tiene usted alguna creencia religiosa y, ¿verdad?, espiritual, perdón, no religiosa? Y la persona, pues, ¿verdad?, va a empezar a decirle. Y si es alguien que nosotros conocemos, que ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que conoce algo de Dios, le podemos preguntar, ¿quién es Jesucristo para usted? Y la persona, ¿verdad?, le va a responder. Si es un cristiano, le va a decir, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Y ya le entregué mi vida a Él. Pero si la persona no es cristiano, probablemente le va a dar algunas respuestas correctas, ¿verdad? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador, y nos va a decir algunas buenas verdades, las cuales nosotros podemos utilizar para empezar a expandirle y hablarle, ¿verdad?, acerca del plan de salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros podemos, hermanos, decirle a las personas de que nosotros les estamos preguntando ¿quién es Jesús? Porque Jesús estuvo interesado en saber, en que la gente supiera quién Él era. En una ocasión, hermanos, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la palabra del Señor dice de que le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas. Y el Señor Jesucristo le dijo, hermanos, a ellos, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y entonces dice la palabra del Señor que Pedro respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor, hermanos, está interesado en que las personas puedan conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. El Señor está interesado, ¿verdad? Porque cuando nosotros conocemos quién es nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cambia. Yo sé que desde que nosotros conocimos a Cristo, nuestra vida ya no es igual. Nuestra vida era diferente antes de venir a los pies del Señor. Pero ahora que sabemos quién Él es, ¿verdad?, ahora nosotros somos diferentes. Así que necesitamos siempre pedirle a nuestro Dios la dirección para nosotros poder hablarle a las personas, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, sabe, ¿verdad?, quién tiene necesidad, porque no todas las personas a quienes les hablamos quieren a veces escuchar, algunos no quieren, pero por lo menos, ¿verdad?, Dios nos puede dar la dirección para que nos acerquemos a aquellos, ¿verdad?, que quieren conocer más del Señor.
Así es de que Dios, hermano, nos puede guiar. Dios nos puede hacer sentir en nuestro corazón dónde está la necesidad para poderles hablar a las personas. Un pasaje, hermanos, que me llama la atención, ¿verdad? Es cuando el Señor Jesucristo dijo de que a Él le era necesario pasar por Samaria porque el Señor necesitaba encontrarse con esta mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento no era el de ella, dijo el Señor Jesucristo. Sí, entonces el Señor necesitaba predicarle las buenas nuevas a esta mujer, porque la mujer le dijo dónde es que se debe de adorar, ¿verdad? Aquí, ustedes dicen que es en Jerusalén, nosotros decimos que es aquí en este monte. Y el Señor Jesucristo aprovechó la oportunidad para decirle a ella que viene la hora cuando Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y ahí podemos ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo empezó la conversación con esta mujer. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Le pidió agua, ¿verdad? Dame agua, le dijo. Y la mujer, hermanos, empezó y le dijo, bueno, ¿cómo es posible de que tú, verdad, siendo judío, me pides agua a mí si tú sabes bien de que nosotros no nos llevamos? No nos tratamos entre judíos y samaritanos. Pero el Señor Jesucristo, hermano, lo que quería era que la mujer empezara a hablar, ¿verdad? Para él poder encontrar la forma, cómo poder presentarle el plan de salvación. Aleluya. También, hermanos, nosotros vemos el caso de Felipe. Dice la palabra de Dios que cuando Felipe vio, hermanos, el carruaje del etíope que venía de adorar de Jerusalén, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo fue el que movió a Felipe a que se acercara al carruaje. El Espíritu Santo le hizo sentir a él en su corazón que allí había un hombre que tenía necesidad en ese carruaje. Mira qué bonito, hermano. Y esta es la dirección que nosotros necesitamos, pedirle al Señor cada día que nos guíe donde hay necesidad, que nos dé iluminación, que nos dé entendimiento, ¿verdad? De qué es lo que hay dentro del corazón de las personas. Entonces vemos, hermanos, de que Felipe, cuando se acerca al carruaje, la pregunta que le hace a este etíope es, ¿entiendes lo que lees? Así se introdujo Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Y él le dice, pues yo, si no hay quien me lo entienda, yo no puedo comprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice este pasaje? Y dice la palabra del Señor, hermanos, de que él iba leyendo el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Y él no sabía si esa escritura de Isaías se refería al profeta o se refería a alguien más. Y entonces ahí, hermanos, Felipe le pudo explicar a este hombre de que se refería al Mesías, que se refería a nuestro Señor Jesucristo, y allí le explicó el plan de salvación, y dice la palabra de Dios de que él allí recibió a Cristo en su carruaje y le dijo a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Mira, hermanos, qué bonito, ¿verdad? La reacción, hermanos, de este hombre, ¿verdad? De que cuando él pudo reconocer de que Jesucristo es el Salvador, de que Jesucristo es el Señor, él estaba dispuesto, ¿verdad?, para entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo. Cada persona con quien nosotros hablamos puede requerir, hermanos, diferentes niveles de evangelización. Hay personas de que a veces, hermano, ya conocen mucho y con un poco de que nosotros les terminemos de explicar, ellos logran comprender el plan de salvación, ¿verdad? Y a veces hay personas que con una vez que las evangelicemos, ellos se entregan a Cristo, pero hay otras personas que necesitan mucho más trabajo, ¿verdad? Porque no todos ven las cosas de la misma manera. Y aquí, hermanos, en el tiempo de Pablo podemos ver más o menos que es algo así, ¿verdad? Que pasa. Y voy a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al versículo 24. Y dice de la siguiente manera: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces aquí vemos, hermanos, dos grupos de personas. Vemos a un grupo de que lo que ellos pedían eran señales. Ellos querían ver milagros, ¿verdad? Para ellos creer. Pero, hermanos, a esa generación Jesucristo le dijo, esta generación, dijo, perversa y pecadora pide señales. Pero no les era dada señal, sino la señal de Jonás, ¿verdad? Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón, en el vientre de la ballena, también el Hijo de Dios estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra.
Pero los griegos, ellos buscaban la sabiduría. Los griegos, hermanos, eran los intelectuales de aquel tiempo, ¿verdad? Ellos querían, hermanos, de que el evangelio les trajera a ellos un desafío mental. Ellos querían, como dicen, algo de inteligencia, ¿verdad? Porque dice el pasaje de que para los gentiles, para los griegos, el evangelio les parecía locura. Y la razón, hermanos, de que el evangelio les parecía locura a ellos es, hermanos, porque ellos no creían de que la salvación de un ser humano podía depender de un judío crucificado. Ese era el problema, hermanos, de ellos, ¿verdad? Ellos no podían creer y decían, esa es una tontera, ¿verdad? ¿Cómo es de que el ser humano se va a salvar poniendo su fe en un judío crucificado? Por eso les parecía algo, ¿verdad?, que era para ignorantes. Pero vemos, hermanos, que así nos vamos nosotros a encontrar muchas veces, hermanos, con clases de personas, ¿verdad? Hay algunas personas de que tienen diferentes niveles académicos y algunos, ¿verdad?, quieren que el evangelio haga, como dicen, justicia o se ajuste a lo que ellos creen, ¿verdad? Y quieren explicaciones un poco más profundas de lo que requeriría otra persona. Y esto, hermanos, solo Dios nos puede guiar a nosotros, solo Dios nos puede, ¿verdad?, dar la instrucción en cómo nosotros nos podemos acercar a cada persona dependiendo de la necesidad. Así que, hermanos, tenemos que, ¿verdad?, aprender eso. Otra cosa que necesitamos ir aprendiendo es que cuando nosotros estamos evangelizando a alguien, de repente vamos a tener distracciones, ¿verdad? Yo le digo, eso a mí me ha pasado de todas maneras y de todo tamaño y de toda forma. Pero le voy a decir, hermanos, lo bonito de esto. En varias ocasiones me ha pasado de que a veces estoy con esta persona, hermanos, le he presentado el evangelio y estoy a punto, hermanos, de hacerle el llamado, ¿verdad?, a entregar su vida a Cristo. Cuando alguien entra, que esta persona no sabe de qué estamos hablando, ni nada de nada, viene y nos interrumpe. A veces uno, hermanos, puede sentirse mal, pero lo que he hecho, hermanos, en esos casos es de que si la persona no se mete en la plática, pues yo sigo con la persona que estaba, y si la persona decide meterse en la plática, pues empiezo de regreso a explicarle todito como le expliqué al primero de raíz. Y la sorpresa, hermanos, de que me he llevado es de que a veces el que vino de último es el que se entrega primero. Aleluya. Y a veces, hermanos, se entregan los dos. Ajá, y eso, hermano, pues es algo que no nos debe desanimar, porque yo a veces digo, solo Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Ajá, nosotros podemos pensar, ¿verdad?, de que esa persona vino, ¿verdad?, y que nos echó, como dicen, a perder lo que estábamos haciendo, pero no, hermano, era Dios que quería salvar a ese también, ¿verdad? Y así es, hermanos, como Dios trabaja. Hoy en El Salvador, hermanos, me pasó en 2 veces esa clase de cena. Y gracias a Dios en las 2 veces, pues los 2 se entregaron a Cristo. Así que fue, hermanos, de bendición. Tenemos que aprender nosotros a ver estas cosas. Tenemos que aprender también de que a veces cuando nosotros les hablamos de Cristo a las personas, a veces ellos tratan de cambiar el tema, ¿verdad? Porque no quieren a veces mucho oír el evangelio cuando saben que uno está en un plan de evangelizarlos. Entonces, a mí cuando me hacen eso, hermano, los dejo que me cambien el tema y lo sigo, ¿verdad?, hablando de otra cosa. Pero ahí al ratito, hermanos, a la vuelta, a jalarlos de regreso, ¿verdad?, al puesto otra vez. Ajá. Entonces tenemos que, ¿verdad?, ir aprendiendo a manejar nosotros las distracciones, hermanos, de que a veces, ¿verdad?, se van a dar, ¿verdad?, que eso no nos vaya a nosotros a detener, ¿verdad?, cuando estamos hablándole de Cristo a una persona. Evangelio, hermanos, significa buenas noticias. Eso significa, es bien importante que sepamos, porque cuando nosotros vamos a ir a evangelizar a alguien, nosotros le llevamos una buena noticia. Si no le llevamos una buena noticia, entonces no es evangelio, porque el evangelio es buena noticia. Así que tenemos que tener claro eso, ¿verdad?, que le llevamos una buena noticia. Pero para que una noticia sea buena, tiene que haber una mala. Y no podemos y no debemos de dar la buena noticia sin antes dar la mala. Porque eso sería, hermanos, como que si usted viene donde mí y me dice, Samuel, aquí te traigo esta medicina, tómatela, te va a caer súper bien para la enfermedad que tú tienes. Y yo le digo, pues si yo no tengo ninguna enfermedad, esa medicina llévesela de regreso, yo no la ocupo.
Ok, pero ¿qué si a mí me han diagnosticado una enfermedad una semana antes y usted llega y me trae justamente la medicina que yo necesito? Entonces yo creo que se la voy a agarrar, ¿verdad? Porque yo ahora entiendo que necesito esa medicina. Pero si yo no creo que necesito esa medicina, yo se la voy a rechazar. Pues lo mismito, hermanos, pasa con el Evangelio. El ser humano necesita entender que tiene un problema de pecado con Dios, ¿verdad? Porque hasta que el ser humano entienda que está emproblemado y que está enemistado con Dios a raíz del pecado, hasta entonces el Evangelio le va a tener sentido. De lo contrario, no. Por cierto, hermanos, en una ocasión alguien puso un rótulo que decía: Cristo es la respuesta, ¿verdad? En un lugar en grande. Y dice alguien: bueno, si Cristo es la respuesta, ¿y entonces cuál es la pregunta? ¿Ah? Ajá, si Cristo es la respuesta, ¿y cuál es la pregunta? Entonces, ¿verdad? Para que haya una respuesta, pues tiene que haber una pregunta, ¿verdad? Y entonces así es el Evangelio, tiene que tener sentido. Pues nos dice Romanos, aquí vamos a entrar, hermanos, ya en detalles de lo que nosotros necesitamos compartirle a las personas que todavía no conocen al Señor. Aquí vamos, ¿verdad? Quizás lo que hemos hablado es un poquito introducción. Así que vamos a entrar ahora, como dicen, en materia, ¿verdad? ¿Qué es lo que el ser humano necesita saber? Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí tiene el problema el ser humano, de que por Adán entró el pecado, dice la palabra de Dios, y nos alcanzó a todos por cuanto todos pecamos en Adán. Adán es el que nos representa a nosotros. Todos los que nacieron de Adán para adelante, nosotros estamos representados en Adán. La Biblia dice que el pecado entró por él. Nosotros pudiéramos decir, bueno, pero si Eva fue la que comió del fruto prohibido primero, ¿por qué el pecado no entró por Eva entonces? ¿Por qué la Biblia dice que el pecado entró por Adán? ¿Verdad? Porque Dios, hermanos, a quien responsabiliza es al hombre del hogar, ¿verdad? Cuando pecó Eva, a quien Dios llamó fue a Adán, no llamó a Eva en el huerto del Edén, porque Dios estaba tratando con él. Y el pecado se transmite a través del hombre, no es la mujer la que transmite el pecado. Por eso es de que el Señor Jesucristo tuvo que haber sido engendrado por obra del Espíritu Santo, porque si lo hubiera engendrado José, entonces el pecado se hubiera transmitido, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no había problema de que él estuviera en el vientre de María, porque a María no le iba a transmitir el pecado, porque el pecado va en el embrión, ¿verdad? El hombre es el que lo transmite. Entonces, de Adán para acá, todos nosotros heredamos el pecado que él cometió en el huerto del Edén. Y nos dice Romanos capítulo 3 y el versículo 23, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están descalificados de la gloria de Dios. Todo ser humano, ¿verdad? Y para ir profundizando sobre esto, vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 18. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Hermanos, este es el diagnóstico que Dios da de cada ser humano, de la condición espiritual de cada ser humano que no tiene a Dios. Aquí lo vemos, ¿verdad? En esto. Y quizás pueden decir,
no, pero yo no he cometido todos esos pecados que están ahí. Y puede ser cierto que no los ha cometido. Quizás no ha matado a nadie, no ha derramado sangre. Pero le quiero decir de que nosotros heredamos de Adán la capacidad de poder hacer eso. Y nosotros lo único que necesitamos es de que el diablo nos mete un poquito de cizaña en la cabeza y nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. Hermano, porque ya en nosotros está el pecado. Ya heredamos nosotros esa capacidad de poder hacer todo eso malo que dice aquí. Eclesiastés en el capítulo 7 y el versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mire, esa es la condición del ser humano. Esto es lo que Dios dice de todo ser humano. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice de que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella le darán cuenta a Dios en el día del juicio. La palabra de Dios dice de que toda desobediencia es pecado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de que en el día del juicio los secretos del ser humano van a ser juzgados. Así que todos esos malos pensamientos, esas malas intenciones, cosas que nunca las llevó a hacerlas en lo físico, pero las pensó en ese día, va a tener que entregarle cuentas a Dios por eso. Cada ser humano. Aleluya. Y Dios no puede pasar por alto eso, porque si Dios deja pasar por alto eso, entonces Dios va a ser el juez más corrupto que existe en la tierra, porque Dios no castiga el pecado, ¿verdad? El ser humano piensa de que Dios pues me va a dejar pasar algunos que otros pecaditos, ¿verdad?, en el día del juicio, y yo le voy a decir que si Dios le deja pasar unos cuantos pecaditos a uno, tiene que dejarles pasar unos cuantos pecaditos a todos, porque la Biblia dice de que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios hace eso, que Él mismo viola su misma justicia, pues Dios sería un Dios corrupto. Pero Dios no puede pasar por alto el pecado del ser humano. Dios tiene que castigar el pecado. Y el ser humano, por más cosas buenas que pueda hacer, por más buenas obras que pueda hacer, nunca puede satisfacer la justicia divina. Nunca puede darle, ¿verdad?, satisfacción a todo lo que Dios demanda del ser humano. Y si el ser humano se presenta delante de Dios con sus propias buenas obras, no le van a ajustar, no van a ser suficientes para poder satisfacer la justicia divina, y va a tener que irse con una condenación segura, ¿verdad? Porque no va a poder satisfacer. Entonces, hermanos, vemos la condición, ¿verdad?, del ser humano, hermanos, ¿verdad?, delante de nuestro Dios, ¿verdad?, lo que Dios nos dice a nosotros. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 2 y el versículo 10. Dice que si cumplimos toda la ley y fallamos en un mandamiento, somos culpables de todos. Entonces, ¿dónde quedará el ser humano, verdad, que cree de que Dios en el día del juicio va a agarrar las obras buenas y las obras malas y las va a poner en una balanza, verdad? Y que si pesan más las buenas va para el cielo, y si las malas pesan menos, pues entonces si está más canteado para lo bueno, entonces él cree que así va a pasar, ¿verdad? Así como pasamos ahí en nuestros países con 7 y 8, ¿verdad? Cuando nos dan ahí las calificaciones. Pero quiero decirle de que con Dios no existe esto. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Esa es la condición de cada ser humano. Miren lo que dice 1 Juan 3:15. Dice que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Todo el que se enoja con su hermano es homicida. Mateo 5:27 y 28 nos dice: oíste, dice, de que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios lleva las cosas más allá. O sea que Dios no nos deja, hermanos, dónde escondernos, ¿verdad? En el tiempo de la ley, el malvado se podía esconder, ¿verdad?, mientras no lo agarraban todavía. Como dice alguien por ahí, de que el ladrón es considerado una persona decente hasta que no lo agarran con las manos en la masa. ¿Sí? Entonces, pero aquí, hermanos, vemos nosotros de que Dios conoce, ¿verdad?, qué hay dentro de nuestro corazón. Romanos capítulo 2 y el versículo 16 dice que en el día, dice, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a su evangelio. O sea que viene un día en que Dios va a juzgar los secretos del hombre conforme al evangelio. Así que el ser humano tiene dos opciones.
Una de ellos es de que responde él por sus pecados, ¿verdad? Y se presenta delante de Dios con sus, ¿verdad? Digamos que buenas obras. Pero dice Isaías en el capítulo 64 y el versículo 6 que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, ¿verdad? Porque nosotros estamos manchados por el pecado. Si yo, digamos, le regalo a una persona, a un necesitado, digamos, le regalo $10, ¿verdad? Y alguien puede decir, bueno, Samuel es una buena persona porque regaló esos $10, hizo una buena obra. Pero hermanos, ¿quién me dio la fuerza a mí para que yo me ganara esos $10? ¿No fue Dios el que me dio la fuerza? ¿Verdad? Él fue el que me dio la fuerza. Fue Dios el que puso en mi corazón que yo se lo regalara a esa persona. Fue Dios el que me dio la fuerza para que llegara donde Él a dárselo. Dígame usted cuál es el crédito mío. Ninguno. ¿Verdad? Ningún crédito. No puedo tomar crédito porque fue Dios el que me dio todo. Entonces, ¿qué es lo que voy a ser recompensado? Pues nada. ¿Verdad? Entonces, porque Dios es el que me permitió poder hacer esa buena obra, pero yo no recibo nada a cambio de eso. Aleluya. Así que, entonces el ser humano no puede hacer nada para poder satisfacer la justicia divina de nuestro Dios. Aleluya. Así que el versículo dice, ¿verdad? Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, están descalificados de la gloria de Dios. Así es como Dios nos ve a nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces nos vemos de otra manera. Nosotros pensamos de que nosotros somos buenas personas que de vez en cuando hacemos cositas malas. Pero yo le quiero decir que la palabra del Señor dice todo lo contrario. La palabra del Señor dice que nosotros somos personas malas que de vez en cuando hacemos algunas cositas buenas. Así que es todo al revés, ¿verdad? Como nosotros pensamos, hermanos, ¿verdad? Cómo esto empieza. Así que aquí, una vez el ser humano conoce la mala noticia que hay, lo mal parados que estamos delante de Dios y que no hay manera de que nosotros nos podamos presentar delante de Dios y conseguir la salvación, es lo que le da lugar a que pueda ahora entrar lo que es la buena noticia, lo que es el evangelio, lo que es el plan de salvación. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado también, y como decía al principio, que debemos de saber por qué nosotros creemos lo que creemos. Porque en estos tiempos peligrosos que nosotros vivimos, hermanos, el evangelio lo han pervertido y ahora, hermanos, les andan predicando por ahí a la gente el evangelio de la prosperidad, que, ¿verdad?, da 100 y Dios te va a dar 1000, y la gente a veces entra al evangelio pensando de que en el evangelio es así, ¿verdad?, que si yo doy $100, Dios me va a regresar 1000 a mí. Entonces, y entramos de esa manera. O a veces, ¿verdad?, la gente entra porque nosotros le metemos temor y le decimos de que, ¿verdad?, el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, que mire, las señales ya se están cumpliendo. Y es cierto, es verdad, no es mentira nada de eso. Pero el ser humano necesita venir a Cristo porque es pecador y porque necesita el perdón y la salvación que Dios nos ofrece a través de su amado Hijo Jesucristo. El ser humano necesita el plan de salvación. El ser humano necesita saber, ¿verdad?, de que la salvación solamente está en Cristo. Porque cuando el ser humano viene a los pies del Señor porque le metieron miedo, cuando el miedo se le va, se sale, ¿verdad? Pues él pensaba de que ya el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, que de aquí al otro año se iba a dar, pero cuando ve que pasaron 2 años y el fin del mundo no llegó y todas las cosas siguen iguales, pues dice, no, pues me puedo ir para afuera a darme mi vacación, ¿verdad? Porque el fin del mundo todavía no llega, porque él vino por eso. Pero cuando el ser humano reconoce de que viene a Cristo porque es pecador, porque no se puede salvar por su propia cuenta, ¡aleluya!, y que necesita el regalo de salvación que Dios nos ofrece a través de su amado Hijo Jesucristo, entonces el ser humano sabe que cuando se quiere ir no tiene para dónde irse, porque no dice la palabra de Dios que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. En una ocasión dice la palabra del Señor de que el apóstol Pedro le dijo a Jesucristo, Señor, le dijo, dura es tu palabra. Muchos le dijo, ya se fueron. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿te quieres ir tú también? Andate, le dijo. Y Pedro, hermanos, dice la palabra de Dios que él reflexionó
y dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ese, hermanos, es el evangelio que nosotros necesitamos predicarle a la persona, de que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. Así que vemos, hermanos, de que Dios tuvo, hermanos, que hacer un plan de salvación para poder rescatar al hombre perdido, al hombre que está en pecado y que no se puede salvar por sí mismo. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, de que Dios tuvo que hacer un plan. Dios tuvo que enviar a nuestro Señor Jesucristo, tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María para que Él pudiera nacer y morir por nuestros pecados. Jesucristo tenía que ser engendrado por el Espíritu Santo, porque si Él era engendrado por José, Él iba a heredar el pecado, hermanos, de José y de Adán. Entonces, hermanos, la persona que tenía que venir a morir por los pecadores tenía que ser alguien que no estuviera contaminado por el pecado. Porque si él estaba contaminado por el pecado, entonces la muerte tenía derecho a retenerlo en la tumba, ¿verdad? Y no iba a poder morir por los demás, tenía que morir por su propio pecado. Pero la Biblia dice de que nuestro Señor Jesucristo, no fue tentado en todo, pero nunca él cometió pecado, ni tampoco lo heredó de Adán. Entonces, Él es el único que califica para poder morir por los pecados de toda la humanidad. Jesucristo no podía tener una cuenta pendiente con la muerte o con el pecado, porque no iba a resucitar. Y es allí, hermanos, ¿verdad?, donde el Evangelio, hermanos, está anclado en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 4 nos dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. El Evangelio, hermanos, está anclado en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este es el Evangelio que nosotros necesitamos compartir con las personas que todavía no han conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cristo Jesús tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que podamos nosotros obtener el perdón de Dios, hermano, que nos ofrece a través del Señor Jesucristo. No hay otro camino. Jesucristo nos dice en Juan 14:6 de que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie, dijo Él, viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Solamente en Cristo es que nosotros podemos encontrar la salvación. Solamente en Cristo nosotros podemos encontrar el perdón. Cristo resucitó porque no tenía una deuda pendiente con el pecado. Nosotros, si nos morimos, no podemos resucitar ahorita, ¿verdad? Porque tenemos una deuda pendiente con el pecado. Sino que hasta que Cristo, ¿verdad?, nos resucite, si nos entregamos, ¿verdad?, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros estamos bajo promesa que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos un día, ¿verdad? Y tenemos nosotros esa esperanza. Así que vemos, ¿verdad?, que cuando Dios, hermanos, echó a andar el plan de salvación, nos dice Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieren la adopción de hijos. Miren, aquí es donde Dios, ¿verdad?, echó a andar el plan para salvar a la humanidad. Y aquí vemos cómo se va desarrollando. En Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11, nos dice de la siguiente manera. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó
un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Allí vino la buena noticia de salvación. Allí el Evangelio, ¿verdad? Vemos de que les es anunciado a estas personas de que les tienen buenas noticias porque ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que Dios, ¿verdad?, tuvo que enviarnos a su Hijo para que nosotros podamos tener esperanza de salvación. Segunda Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira qué precioso, hermano. Este es el Evangelio. Dios Padre le tuvo que cargar nuestro pecado al Señor Jesucristo para que usted y yo ahora seamos hechos justicia de Dios en él. ¿No cree usted que esa es una buena noticia? ¿Verdad que sí? Esa es una buena noticia. No tenemos por qué nosotros morir en nuestros delitos y pecados. La palabra del Señor nos dice en Efesios que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora Dios nos ha dado vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Romanos en el capítulo 4 y el versículo 25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mira qué precioso, ¿verdad? Lo que Dios hace, ¿verdad? Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A esto los americanos le llaman el gran intercambio, the great exchange, le llaman a esto, donde, ¿verdad?, Jesucristo fue entregado por nuestros pecados y nosotros fuimos resucitados para la justificación. Romanos capítulo 5 y el versículo 8 nos dice de que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad?, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira qué precioso el amor de Dios, qué precioso es el Evangelio, ¿verdad? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y nos dice, ¿verdad?, Juan en el capítulo 3 y el versículo 16, que de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que el llamado es para toda la humanidad, pero solamente lo reciben aquellos, ¿verdad?, que ponen su fe en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Juan en el capítulo 3 y el versículo 18 nos dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que este versículo nos enseña que para ser condenados no necesitamos hacer nada, solo necesitamos quedarnos como estamos, ¿verdad? Pero para salvarnos, nosotros necesitamos poner nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Dice Juan en el capítulo 3 y el versículo 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nos dice Romanos 8:1 que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de nuestro Dios. Y en el capítulo 5 y versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quizás, ¿verdad?, los amigos que tenemos en esta tarde se puedan preguntar, pero ¿cómo puedo yo recibir esa salvación? ¿Cómo puedo yo aceptar esa fe en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo hacer míos esas promesas de que Dios tiene para mí? Miren lo que nos dice Romanos en el capítulo 10, versículo 8 al versículo 13. Dice de la siguiente manera: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío, griego, pues el mismo es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que Dios nos promete, ¿verdad? Dios le pide al ser humano dos cosas, ¿verdad? Para salvarlo. Una de ellos dice es que necesita creer en su corazón de que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. No se puede salvar una persona, no puede alguien poner la fe en Cristo si no sabe de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Entonces Dios dice de que el ser humano necesita creer en su corazón y necesita confesarlo con su boca. Y quizás nos preguntamos por qué Dios pide esas dos cosas. Porque lo que pasa es de que un ser humano puede creer en su corazón de que Jesucristo es Dios, de que Dios le levantó de los muertos, pero puede acobardarse en confesarlo con la boca, ¿verdad? Y puede ser de que lo sabe, lo tiene, pero es cobarde y no lo puede decir. Y la Biblia dice de que los cobardes no tendrán parte en el reino de los cielos. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que decir lo que nosotros creemos. Por otro lado, una persona puede confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida sin creerlo en el corazón, y puede hacerlo únicamente del diente al labio, como decimos, ¿verdad?, en buen salvadoreño. Pero sabemos de que si una persona confiesa a Cristo como Señor y Salvador de su vida y no lo cree en su corazón, eso es hipocresía. Y la Biblia también nos dice que ningún hipócrita tendrá parte en el reino de los cielos. Dios quiere que todo ser humano, ¿verdad?, que se va a salvar, pueda conectar la boca con el corazón, ¿verdad? Estas dos cosas tienen que ir de la mano, porque su salvación no depende de mí, no depende de nadie, depende de cuán sincero es usted con Dios, ¿verdad? De ahí depende, ¿verdad? El Señor dijo que el que lo confiese a Él delante de los hombres, Él lo confesará delante de su Padre que está en el cielo. Y cualquiera, dijo Él, que se avergüence de mí en esta generación perversa y pecadora, yo también me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿verdad? Esto es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que Dios tiene para nuestros amigos. Así que quiero pedirles que nos pongamos sobre nuestros pies y le demos gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos ha prestado de estar en este lugar gozándonos en su presencia. Si hay, ¿verdad?, sé que tenemos vidas que todavía no han entregado su corazón a Cristo Jesús, que no han reconocido su pecado, que no han pedido perdón a nuestro Dios, ¿verdad?, para que ellos puedan recibir esa salvación que Dios nos ofrece a través de su amado Hijo Jesucristo. En esta tarde, en esta noche, les queremos hacer una amable invitación a venir al Señor Jesucristo. El Señor dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis tu corazón. El Señor Jesucristo quiere salvar a cada uno. La palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder a ese arrepentimiento. Si hay alguna vida que reconoce su necesidad de Dios, que reconoce que es pecador y que necesita esa salvación, que necesita ese perdón que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo, le hacemos una invitación en esta tarde a venir a los pies de Cristo. Yo le aseguro que no tiene nada que perder, pero sí tiene mucho que ganar. Porque el Señor dice en su palabra que Él no quiere que ninguna persona vaya a ese lugar de tormento. Dios quiere salvar al ser humano. La palabra del Señor dice de que el enemigo ha venido solamente para matar, para robar, para destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Si hay alguien que siente esa necesidad del perdón de Dios, yo le quiero decir de que el Señor está aquí. El Señor le perdona, porque Él ha prometido que Él no va a echar fuera a todos aquellos que vienen a Él arrepentidos de corazón. Pero la decisión, ¿verdad?, es suya. La decisión queda en usted, porque sabemos de que un día tendrá que estar delante de nuestro Dios, ¿verdad?, rindiendo cuentas.
Así que es mejor que podamos arreglar nuestra vida de este lado de la eternidad, porque cuando pasemos al otro lado ya no va a haber más oportunidad para poder arreglar cuentas con Dios. Nos dice la palabra de Dios de que mientras estamos entre los vivos hay esperanza, porque dice que más vale perro vivo que león muerto. Mientras vivimos podemos arrepentirnos, pero una vez pasamos a la eternidad ya no se va a poder hacer nada por nosotros. Así que el día aceptable, la oportunidad es ahora. Así que, ¿verdad? Queda esto en sus manos. Así que esperamos de que Dios bendiga a los amigos, ¿verdad? De que les continúe dando la oportunidad de seguir escuchando palabra de Dios para que puedan tomar una decisión antes, ¿verdad? De que sea demasiado tarde. El Señor, ¿verdad? Dice que está a la puerta llamando a todo aquel, y dice que el que oyere su voz y abriere la puerta de su corazón, Él vendrá a él, cenará con él, y dice que el Padre también vendrá y hará morada perpetua en él. Así que les animamos, les motivamos, ¿verdad?, a que continúen acercándose a la casa del Señor a escuchar palabra de Dios. Jesucristo dijo, ¿verdad?, de que escudriñáramos su palabra, que solamente en ella podemos encontrar la vida eterna. Así que, hermanos, hasta aquí dejo mi tiempo. Y no sé si continúa mi hermano que está dirigiendo o el pastor. Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, de una vez pues vamos a ya que nuestro hermano pues nos ha venido a visitar, a predicar la palabra del Señor, pues lo vamos a bendecir. Y van a predicar, hermanos, por diferentes